Le decía que hay una cita por ahí, Crónicas, Reyes, no me recuerdo. ¿Se acuerda usted de que el rey Saúl se sentaba en su mesa y cuando era la hora de comida, estaba a la cabecera y estaba su hijo Jonatán, estaba David en los tiempos cuando David estaba allí con él y todos sus principales y parte de su familia. Y un día se acuerda que Jonatán le alertó a David que se fuera porque su padre tramaba matarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que ese día Saúl se fijó y vio vacía la silla de David. Ya no estaba. A Saúl le extrañó y preguntó por él. Hoy estamos en un momento en el que una silla está vacía y la vamos a extrañar. Yo sé que va a haber un servicio fúnebre más tarde y sé que se van a hablar cosas bellas de ella, pero recuerde esto: va a haber una silla vacía, pero nunca va a estar vacío todo lo que tenemos en nuestro corazón de ella, porque ella nos dejó algo en cada uno de nosotros. Y digo en cada uno de nosotros, desde luego los que la conocimos. Y esta mañana vamos a hacer honor, como decía Javi, vamos a hacer honor. Es un servicio, sí, como todos los domingos, porque a ella le hubiese gustado que fuese así. Y no queremos reclamos el día que vayamos al cielo. Amén. Entonces cantamos fiesta en el desierto. Caray, ahí arriba hay una fiesta mayor. Una fiesta mayor porque ella está en la presencia. Amén. La temática de este mes es extraordinariamente o extremadamente fructíferos. Juan capítulo 15 verso 5 fue el versículo que se tomó, inclusive algunos otros versículos que se tomaron para darle en salida a esta temática. Extraordinariamente fructíferos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. Este hermano ya, sí. Ay, gracias. Estaba sintiendo algo raro ahí, pero a ver si me dan un volumen aquí, un poco de volumen en mi monitor, no allá afuera. Usted sí me escucha bien, ¿verdad? Así es que extraordinariamente fructíferos. Para ser así necesitamos estar conectados a la vid, y esa fue la partida del domingo pasado. Juan 15, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. En el verso 4 dice que el pámpano, o sea nosotros, no podemos dar fruto en nosotros mismos, sino que necesitamos permanecer. Vamos a pensar que esta canasta es el Espíritu Santo. Perdón, Espíritu Santo, por la ilustración, porque tú eres más poderoso que una canasta. Para que tú y yo podamos producir frutos o seamos extraordinariamente fructíferos, necesitamos permanecer en su espíritu, en la vid.
Así que no hablemos de eso que ya quedó establecido. Necesito permanecer en Él. ¿Sí? Necesitamos permanecer en Él. La parte final del pastor Luis la semana pasada fue Gálatas 5, versos 22 en adelante. Y esto habla precisamente del fruto del Espíritu Santo, que es, dígalo, el que se acuerde. Probablemente el que se acuerde es el que más ejerce o lo que más tiene en su interior. Tal vez si no se acuerda de alguno, tal vez le falta. Pero aquí hay fruto. Vamos a ver. Necesitamos ser fructíferos de manera extraordinaria. Necesitamos en cada una de estas frutas, que son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. ¿Qué es fructífero? Es algo abundante, una producción abundante, es una multiplicación. Esto nunca se acaba. El fruto del Espíritu Santo nunca se acaba. Tiene para todos en abundancia. Fructífero es que produce fruto, productivo, provechoso, beneficioso, lucrativo, fértil, fructuoso. Se describe como tener la capacidad de prosperar, capacidad de prosperar, ser exuberante, tener un flujo de crecimiento sin ningún esfuerzo o sin esforzarse tanto. Una vida fructífera, por lo tanto, es una que está llena de la gracia de Dios. Comenzando con que fructífero es alguien fértil, conocemos la vida de José. Dice que es rama fructífera. ¿Junto a qué? A una fuente. Junto a una fuente. José permanecía siempre en Dios. Permanecía siempre en su espíritu. Y él no solamente fue fértil. Por ahí los historiadores dicen que los hispanos o los mexicanos venimos de José. Dicen, yo no sé, no me consta. Dicen que por ahí algunos descendientes se trajeron los planos de las pirámides. Acuérdese que José estuvo en Egipto. Bueno, esa es otra cosa. Él fue fructífero. Y lo dice así, fue la oración de Jacob inclusive para su hijo. Pero no solo fue fructífero, sabemos que él permanecía con Dios todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios estaba con él. Fue próspero para almacenar alimento, comida para la tierra de ese tiempo, porque si no la tierra iba a perecer. Entonces no era un José más o menos fructífero. Era extraordinariamente fructífero. Templanza. José no solamente era próspero, no solamente era fértil, pero era alguien con dominio propio. Conocemos la historia de la esposa de Potifar que se le insinuó y él permaneció firme. Él estaba produciendo el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, el dominio propio. No voy a contar la historia completa, solamente voy a pescar cosas porque necesitamos hacerlo así. Él tenía amor, porque había un amor incondicional como para perdonar a alguien que lo vendió y que intentó matarlo. ¿Conoce la historia? Amén. Amén. Quiero que predique conmigo. Fe. ¿Tenía fe? Sí tenía fe. Él tenía fe en sus sueños.
en lo que a él había soñado desde adolescente, así como Caleb, así como Sebastián. Él tuvo sueños. ¿Tiene sueños, Caleb? De algún día llegar a hacer algo. Tienes un sueño vehemente, Dios te lo va a cumplir. Y tómalo como profecía. Dios te lo va a cumplir. Joven, Sebastián, todos, Ashley, Katy, todos los jóvenes que están aquí, si tienen sueños, Dios se los va a cumplir porque tú permaneces en Él. Y si tú permaneces en Él, hay un fruto que va a aflorar y te va a ser extraordinariamente fructífero. Vamos a ver cómo somos extraordinariamente fructíferos en el contexto del Espíritu Santo, en el contexto de los frutos del Espíritu Santo. Sí, tú puedes ser próspero en tu negocio, puedes ser próspero por allá en todo lo que haces, pero hoy vamos a hablar de ser fructíferos en esa fruta que hay en el Espíritu Santo. Y aquel varón Moisés, ¿qué me dicen de Moisés? Lideró más de 2 millones de personas en el desierto, las cuales se rebelaban contra él, se ponían en contra de él. La escritura decía, está registrado que fue el hombre más ¿qué? Fue el hombre más manso de la tierra. Mansedumbre. Era extraordinariamente fructífero en la mansedumbre. Era el más manso de la tierra. Igual que Jesús. Dice la escritura que Jesús fue manso y humilde. ¿Por qué? Porque estaban conectados con Jesús. Estaban conectados con Dios. Estaban conectados con el Espíritu Santo. Moisés debió de haber tenido paciencia. Es indiscutible. La gente venía a compartirle problemas. La gente se peleaba, pero él tenía la paciencia para resolverlos. Era extremadamente fructífero. ¿Qué te dice esta historia? No solamente el amor, pero vamos a ver aquí otro. Aquí, esta cita sí la vamos a poner, por favor, Lucas. Las otras no, porque vamos a ir rápido. Lucas 10, capítulo 10, versos 30 al 35. Me dicen cuando ya esté allí. Dice, voy a empezar a leerla. Lucas 10, 30 al 35. Dice, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita pasó con su teclado, pasó con su instrumento, pasó con su batería y no le hizo caso, se fue de largo. Dice que además, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo el levita. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Ahí todo lleno de tierra, de polvo, a lo mejor de sangre, porque tenía heridas, y no le importó manchar su cabalgadura, sí, y se lo llevó a un mesón y él cuidó durante un tiempo, no sé, un día, 2, no sé, pero lo cuidó. Y después que lo cuida, fue un día, porque al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Qué te dice esa historia?
¿qué fruto crees tú que en el que él estaba siendo extraordinario? Dígalo. Le dije que me va a ayudar a predicar. ¿Cuál? Amor. ¿Qué más? ¿Tenía fe? No, la misericordia no entra aquí. Es parecido, pero no entra aquí. Tenía, aunque sí la tuvo, la misericordia. O sea que no estás mal, amado hermano. Sí, tenía amor. ¿Qué más? Fe, bondad. ¿Qué más? Tenía benignidad. Tenía amor, porque no solamente amó a su prójimo, pero tenía bondad, que significa tener una inclinación a hacer lo bueno. Y benignidad, ahí es donde entra la misericordia. Cuando se tiene misericordia y se tiene compasión por alguien que está sufriendo, tú entras cuando eres extremadamente fructífero. Ahora, si ves ahí tirado a alguien que conoces, pues eres fructífero, pero no eres extraordinariamente fructífero. Acuérdese que en ese tiempo samaritanos y judíos no se podían ver, no se trataban, estaban peleados, y aún así, casi que decir como su enemigo, tuvo misericordia de él. Esto lo hace extraordinariamente fructífero. Amor, bondad, benignidad. Recuerde a la mujer samaritana. Jesús también hizo lo mismo. No se podían ver los judíos. Jesús era judío. La mujer samaritana era samaritana y fue y le hace su milagro. ¿Sí? Le da de beber de las aguas. Vamos a ver. La fe. La fe que produjeron en la viuda de Sarepta, cuando solo tenía un poco de harina, un poco de aceite, y vino Elías y profetiza que no se le terminaría el aceite y su harina, y así fue. Y el aceite de la viuda también, es otra viuda, y aquí no era Elías, aquí era Eliseo, donde esta viuda se le había muerto su esposo y estaba cargada de deudas. Pero viene Eliseo y la viuda le pide ayuda y le dice Eliseo: ve a traer vasijas no pocas. La viuda tuvo fe, una fe extraordinaria, porque ver un milagro de que el poco aceite que tenía se le multiplicara y le fueran llenadas vasijas y vasijas y vasijas de aceite, con las cuales el profeta le dice: ve y véndelo y paga las deudas, y le sobró aceite para que siguiera viviendo. Extremadamente fructífero. Tanto el profeta Elías, tanto el profeta Eliseo, como las viudas que tuvieron fe porque creyeron lo que el profeta les estaba diciendo. ¿Qué llevamos? Bondad, benignidad, fe. Ya vimos ejemplos de fe, de paciencia, de amor. Nos faltan todavía como 4. Pero Jehová le dijo en Jueces 6:23, le dijo a Gedeón: paz a ti, paz a ti, y no tengas temor, porque no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Tenía paz Gedeón? Claro, si hasta el mismo príncipe de paz se le apareció. Porque Gedeón permanecía en Dios. En el tiempo de los jueces, él fue un libertador y él fue un juez justo, y fue alguien que no le gustaba hacer el mal. Para que tú y yo
permanezcamos ahí y produzcamos fruto, o que los frutos se manifiesten y se expresen y se produzcan y se multipliquen, necesitamos estar apartados del mal y estar pegaditos con el Señor. Gedeón así lo estaba. Los madianitas venían y acosaban el campamento de Israel, y dice la Escritura: yo no quiero pelear, Gedeón, yo no quiero pelear, pero Señor, yo voy a mí lo que me interesa es estar bien contigo. Es más, voy a tumbar el altar que tiene mi padre, un altar de ídolos. Y dice la Escritura en Primero de Crónicas: he aquí te nacerá un hijo, el cual será, Jueces 8:28. Así fue subyugado Madián, o sea, los madianitas, delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Paz. Fue extraordinariamente fructífero y trajo paz para sí mismo y paz para su pueblo. ¿Estamos? Salomón, en el reinado de Salomón, que reinó también 40 años, acá era un libertador, era un juez, Gedeón, pero Salomón era un rey. Y dice la Escritura que durante su reinado él trajo paz a su pueblo. ¿Por qué? Porque a Salomón pedía cosas sabias. Salomón estaba ahí con Dios, pegadito, permanecía en él. Gedeón y Salomón eran personajes que buscaban a Dios y estaban conectados con la vid, por lo que Dios hizo que produjeran el fruto de la paz, no solo para ellos, pero también para su pueblo. Esto era extraordinario. Ahora dice: no, pero es que tuvo que pelear y someter a los madianitas. No, acuérdese que no. Se llevó a 100 hombres con unas teas ardiendo y unos cántaros, y el enemigo se peleó uno contra el otro. Ellos no metieron las manos y los madianitas cayeron. Trajo paz. Gozo. A ver qué ejemplo tienen ustedes de gozo en la palabra. Hay un pasaje en Santiago 5:13. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Le suena esto? A ver, ¿quién tenía gozo? ¿Quién de los personajes de la Biblia cree que era extraordinariamente fructífero en el gozo? David. Tanto era su gozo, y ese gozo del que habla aquí es el gozo de su salvación. Es ese gozo que está dentro de usted, que cualquier circunstancia negativa como hoy en día no se lo puede robar nadie. Nadie. ¿Sabe quién es el que se lo puede robar? El pecado. ¿Sí? Y si usted ha pecado, yo he pecado, entonces me estoy separando de la vid, y entonces voy a experimentar que el gozo se ha apagado. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Hazme oír gozo, Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gozo tiene que ver con espíritu, con Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Había pecado y se había separado de la vid, y el gozo se había apagado, y en su oración él pedía que regresara, porque experimentó lo que se siente no tener el gozo de la salvación.
Si tú te sientes deprimido, te sientes triste y tu gozo se ha apagado, necesitamos hacer un examen de conciencia. David danzaba con todas sus... Él era alegre, él era feliz. ¿Sí? Él era feliz. Tenía gozo en su corazón. Era un rey que no le importó danzar delante de todo el pueblo. Traía sus ropas de rey y sin embargo se soltó a danzar cuando trajeron esa arca, trajeron la presencia de Dios de la casa de Obed. Gozo. Extraordinariamente era tanto el gozo que el Espíritu había puesto en él que fue inspirado para escribir tanta canción. Ahí estriba lo extraordinario. Su gozo fue más allá, que todavía estamos cantando canciones de David. O todavía nos consolamos con un canto de David. Amén. En penúltimo lugar, veamos al padre de la fe. Volvamos a la fe. Ya vimos todos. Amor, paz, paciencia, todo. Volvamos a la fe. Ponme Romanos 4, 18, 20. Por favor. El padre de la fe no es alguien común y corriente que tenía fe. Era alguien que creyó. Por ahí está la cita, Romanos 4, 18. Él es el que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de gentes, muchas, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara, a la cual le habían cesado la costumbre de las mujeres, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué dice que esperanza contra esperanza? Tenía una promesa de parte de Dios. Y él se fortaleció en esa fe, creyendo en la promesa. Recuerde que salió a ningún lugar, porque ni siquiera sabía a dónde iba, pero él obedeció en fe. Luego Dios le promete ser padre de muchedumbre de gentes y ni siquiera tenía hijos. Y además ya estaba viejo, tenía 100 años y no había pastillas. La mujer era estéril, otra cosa, esperanza contra esperanza. ¿Has estado allí? Que tú digas, tengo fe, no importa que todo esté contrario, no importa que esté la adversidad, no importa que no se vea la luz, no importa. A él Dios le prometió la tierra de Canaán, a él Dios le prometió muchedumbre de gentes, o sea que iba a tener una descendencia grande y no tenía hijo y tenía más de 100 años y una mujer estéril. ¿Y qué pasa? Dios le hace el milagro y queda embarazada Sara. Un milagro. Pero ya que se lo da, se lo pide en sacrificio. Esperanza contra esperanza. Él era un hombre extremadamente fructífero en la fe. ¿Hay aquí fe? Está muy chiquita,
debió de haber sido una sandía. Tenía una fe extraordinaria. El padre de la fe. O sea, así se le llamó. El padre de la fe. Su fe ha logrado ser padre de multitudes como las estrellas del cielo. Fíjese. Y es verdad que Abraham ya no los vio. No los alcanzó a ver, ni los alcanzaría a ver todos. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Dios te ha prometido algo y te lo va a cumplir. Y probablemente lo que te haya prometido no lo veas, pero lo van a ver tus hijos, lo van a ver tus nietos. Amén. Por eso es que usted y yo necesitamos tener una fe extraordinaria. No importa que no tengamos hijos, no importa que haya esterilidad, no importa que esté todo contrario, el Señor te va a cumplir la promesa que te prometió. Abraham es un ejemplo, es un verdadero ejemplo de inspiración para ti y para mí. Es una inspiración que todavía contamos esta historia. Y hay veces la contamos como si nada, pero es una historia maravillosa. Necesitamos ser inspirados en fe. Ahora, todos estos personajes, se me acaba el tiempo, todos estos personajes son personajes de la Biblia, pero hay un personaje, amado hermano, que era extraordinariamente fructífera en la fe. Y se llama Liliana Ávila. Ella era una extraordinaria y fructífera en la fe. Y yo quiero decirte que no importa que haya perdido esta batalla, no perdió la guerra, porque ella está sentada a la diestra del Padre, sentada y presenciando allí al Señor y disfrutando, y allí no hay dolor. Ella fue inspiración para mí. Y estoy seguro que fue inspiración para ti también. Porque su fe yo la veía, a veces la veía mal, y sin embargo ella nunca se quejó, porque ella tenía una fe inquebrantable. Ella es una inspiración para ti y para mí. Puedes valorar esto. No solamente tenía fe, ella tenía bondad, ella tenía benignidad, ella le gustaba el servicio a los demás por amor, por bondad y por benignidad. Ella pensaba bien para con cada uno de nosotros, y no solamente con cosas materiales, pero a ella le interesaba la vida espiritual de nosotros. Solamente falta que recuerde la manera en que ella predicaba. Tal vez a muchos no nos guste, y tal vez teníamos que traer casco, pero ella predicaba duro y directo. No porque quería ofendernos, sino porque ella tenía un amor por el pueblo de Dios.